Buenos días. Ahora vamos llegando, solamente tenemos 8 o 9 compañeros. Sin embargo, vamos a iniciar hoy con las recomendaciones que mandó el Consejo Académico. Dentro de esas está ya una programación de parciales. Observamos aquí como lo tenemos en el tablero. El primer parcial está del 20 al 25 de abril. Y sería entonces nosotros tomaríamos la fecha del 24, es decir, de hoy en 8 estaríamos haciendo el primer parcial. Ese primer parcial entraría lo que manejamos de la parte de desigualdades y lo que manejamos de funciones en la parte de dominio, rango y gráfica de funciones, incluyendo las funciones polinómicas, funciones trigonométricas, funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Sería la parte de nuestro primer parcial. Y lo haríamos entonces de hoy en 8. Entonces el martes que tenemos clase, manejamos las últimas indicaciones de qué procedimiento vamos a hacer, si lo vamos a hacer en forma de opciones múltiples, mandándolo a la plataforma, que ustedes me lo contestan por la plataforma, y manejamos el mecanismo que vamos a desarrollar para ese primer parcial, y el tiempo que vamos a manejar, tiempo de entrega, listo. Ustedes pueden ir, si quiere, copiando las fechas. El primer parcial entonces está del 20 al 25 de abril y lo tomamos como fecha el 24 de abril. Y el segundo parcial es del 11 al 23 de mayo. Después acomodamos la fecha, puede ser, creo que es 23 de mayo el sábado. Entonces lo podríamos hacer el 22. Y del 8 al 13 de junio, 13 de junio es también sábado, entonces lo podríamos hacer el 12. Ahí después acomodamos las fechas de segundo y tercer parcial. O sea, aquí lo importante es que el consejo directivo de las unidades se manejó que el 40% lo vamos a dar a la parte parcial, un 30% a los talleres, y hay una nota que la universidad va a manejar que es el 30%, que es la autoevaluación que hace el estudiante. Entonces quiere decir que este 30% es la nota que van a colocar los estudiantes cuando mandemos las encuestas, y este mismo van a colocar su nota. Y el 40% va a ser la nota del parcial, que es el mecanismo que nos queda por definir de hoy en 8. Si lo hacemos en forma de opción múltiple, ¿no? Vamos a ver cuál forma escogemos. El martes, entonces yo les comento cuál es la forma que hemos escogido para la forma del parcial. Los talleres ya sabemos que son los que vamos presentando según cada guía. Ustedes ya tienen las otras dos guías de estudio, que son las hicimos la primera que eran de funciones, la primera que hicimos fue de límites. Ahora hay dos guías más de derivadas, una de derivadas de funciones y otra de la regla de la cadena, que es lo que de pronto manejamos cuando llegamos hasta dónde va el segundo parcial. Entonces quedamos de acuerdo en lo que estamos manejando de acuerdo a las indicaciones que nos dio la universidad. ¿Qué más nos quedaría por...? Comenten los compañeros todavía mucho. Sí, de todas maneras ustedes se conviertan en informadores de los demás compañeros a través de sus teléfonos, su WhatsApp, su grupo que Profe, ustedes tienen. profe, Sí, qué señor. pena. ¿Qué temas son los que entran en el primer parcial? En el primer parcial entonces vamos a colocar todo lo que es lo que manejamos en la primera parte. Voy a colocarles aquí primer parcial. Que fue todo lo que primero hablamos de una parte de intervalo, ¿de acuerdo? Y hablamos después de las desigualdades. Y manejamos después todo lo que manejamos de la parte de funciones, donde establecíamos dominio,
rango y gráfica de funciones. Este sería nuestro. ¿Listo? Esos serían los temas. Si alcanzamos a visualizarlo ya bien, hoy tenemos nueva localización para el tablero, con el fin de que ustedes lo puedan visualizar mejor. Y quedaron pueden ir copiando entonces la parte de los temas que iríamos a manejar para nuestro primer parcial, que sería de hoy en 8. Entonces el martes definimos cómo vamos a hacer ese parcial. Si entramos en la hora de la clase y lo desarrollamos, ya con algún tiempecito más, y ustedes me lo mandan a la plataforma. Que por lo menos yo el viernes tengo Hasta las 7:30. sí, de 7:30 lo podemos dejar hasta las 8, porque yo tengo clase hasta las 9 a la otra. Entonces ahí manejamos el martes, manejamos todas las condiciones. ¿Alguna pregunta sobre esta primera parte? Yes. Sí, mire, estamos de acuerdo en que siguiendo entonces los lineamientos del Consejo Directivo Académico, entonces ese sería lo que vamos a manejar. Aquí lo importante es los porcentajes que nos dan. Este 30% de autoevaluación es importante para ustedes, es decir, que ustedes le digan a los estudiantes necesariamente tienen que presentarlos el día del parcial, porque para hacer la parte de supletorio nos complicaría modo de pago, cómo lo harían ustedes. Entonces lo que se busca es que el estudiante conozca la información a tiempo y pueda cumplir con las fechas que estipuló el mismo Consejo Directivo. Entonces si están notando, es un esfuerzo que hizo el Consejo Directivo para alcanzar a manejar y poder solventar la situación que tenemos de nuestra manera virtual. Entonces hay una de las formas que nosotros manejamos, y es la parte, cómo desarrollamos esa parte virtual. Y por lo menos en el caso de nuestra materia de cálculo diferencial, hemos tratado de hacerlo siempre a través de la forma virtual, pero utilizando también la parte del tablero. ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre qué? Tenemos que dar claro es que cuando digamos la opción del parcial, ojalá todos sus compañeros estén avisados, para que no tengamos después complicaciones con la parte del parcial, es decir, que tengamos inconvenientes, porque la universidad permite hacer supletorios. ¿Listo? Hay otras recomendaciones de la universidad de acuerdo a la parte de cancelación de semestre, pero eso también les enviaron a ustedes un correo en el que la universidad maneja esos lineamientos que va a hacer sobre cancelaciones de semestre. Hay unas partes interesantes para los estudiantes, que no se van a tener en cuenta los promedios para este semestre. No. Sobre todo para las indicaciones de cursos perdidos. Sí, pero si el curso se pierde es como si hubiese cancelado la materia. O sea, no se va a tener en cuenta. Sí. Bueno, el martes hablamos de todas las indicaciones que nos mandó la universidad. ¿Listo?
Desde el martes ya, yo creo que la universidad les va a mandar a su correo también unas disposiciones y entonces ya las podemos manejar entre todos. Entonces, entonces quedamos claros en lo que tenemos aquí en la primera parte de lo que vamos a hacer. Que podemos empezar lo que nosotros manejamos de la clase. Vamos a empezar. ¿Qué fue el último tema que nosotros manejamos? Estamos hablando de la parte de la regla de la cadena. ¿Cuál fue la última parte que manejamos de la regla de la cadena cuando hablábamos de las funciones simples y funciones compuestas? ¿Alguien quiere comentar lo último que hicimos? ¿Que para cuándo tiene la fecha de entrega? Profe, sí, se hicieron unos ejemplos de funciones trigonométricas ¿cómo es? Con radical, con raíz. Con raíz. Hicimos de Y función unos exponencial y compuestos de logaritmos. También hicimos como 3. listo. Ya la parte de la regla de la cadena ya lo hicimos. Vamos a hacer hoy algunos ejemplos de regla de la cadena con combinación de todas las derivadas de las funciones polinomiales, funciones trigonométricas, funciones exponenciales y funciones logarítmicas. ¿Listos? Entonces vamos a el taller. El taller que estaba pendiente, pues lo entregamos el día del parcial. Que inclusive hay algunos compañeros que le falta el primer taller que habíamos hecho de límites, y es decir que tendríamos, sobre todo para la parte del segundo parcial, que serían los dos primeros talleres, el de límites y el primer taller de derivadas. Y dependemos Profe, señor. qué pena, es que yo la clase pasada pues no estuve, pero vi el video y usted mencionó las notas de esos talleres para ver ¿Cómo es? si me podía el favor de decirme mi nota. ¿Cómo? Ramiro Meneses. Ramiro Meneses. Ramiro tiene en el taller 5. 5. 5. Sí, Ok, señor. profe, muchas gracias. Ramiro Meneses Rivera. El primer taller, ¿quién falta? El primer taller que viene falta. Mira, del primer taller tenemos Viviana. ¿Viviana está hoy aquí? No. ¿Ha llegado? Me falta Viviana Fernández. Me falta Iván Darío Ardila. Oscar Yesí Ortega. Didier Alexander Lengua. Camilo Blanco. Jorge Santana. Jefferson Goy. Cristian Rodríguez. Miguel Fernando ya está. De más o menos son los que faltan. Les repito, faltarían Viviana Fernández, Iván Darío Ardila, Oscar Yesí Ortega, Didier Alexander Cuengues Reyes, Camilo Blanco, Jorge Santana, Jefferson Goy, Cristian Rodríguez. Profe, disculpe. Señor. Profe. Sí, me dice, escucho. ¿Yo cuánto aquí en el taller? ¿Cómo es el nombre suyo? David Ramos. ¿Cómo? Jesús David Ramos. Jesús David Ramos. El 2 se lo entregó. El 4-5. 4-5. Vale, gracias, profe. Bueno, ya mire, ya copiamos la parte de lo que fue lo que vamos a manejar de la forma como vamos a hacer las evaluaciones. Este ya es consejo directivo. Y el martes, entonces, en la mañana colocamos cuál va a ser nuestra forma de hacer el parcial, sobre todo la parte de nuestro primer parcial. Entonces quedamos de acuerdo que estas son los contenidos de ese primer parcial. Recordemos que en la parte de intervalos, de desigualdades y de funciones ya teníamos dos talleres que habíamos hecho previamente, ¿recuerdan? El taller 1 y taller 2 para el primer corte.
que ya las tengo, ya ustedes conocen las notas, que eso ya los, si no después se las hablamos. Entonces esa sería la fecha para el primer parcial, que sería de hoy en 8. Y manejamos a ver si lo hacemos dentro del salón de clase, dándoles un tiempecito adicional con la esta de que me suban a la plataforma. Hay una parte importante que vamos a definir el martes y es cuando es la parte de la parte que hace las evidencias de cada una de las formas como desarrollaron el parcial. Entonces, tienen que estar pendientes de que vamos a subir esas evidencias y necesariamente tienen que entonces realizarlas en una forma que me la manden en un PDF, en una foto, para que la suban a la plataforma, que forma parte de la consistencia para las respuestas que haga el estudiante si lo hacemos en forma de test que escogemos. ¿Quedamos de acuerdo? Ya más o menos son las indicaciones que vamos a manejar. Entonces vamos a desarrollar hoy, tenemos poquitos, no hemos llegado, sino 8 o 10, 11. 11 estudiantes. Entonces vamos a hacer, a ver si de pronto llegan los demás compañeros, vamos a manejar, hacer algunos ejemplos de la aplicación de la regla de la cadena dentro de las funciones compuestas. Entonces vamos a manejar de diferentes... Profe, una pregunta en torno al taller que usted mencionó en el segundo taller para este segundo corte. ¿Cuál es el taller? El taller que hicimos nosotros en este fue el de límites. Ya les digo. Sí, profe, es que usted dice de un taller de límites y habla del de derivadas. Entonces, como usted ha enviado dos guías de trabajo acerca de derivadas, entonces voy a preguntarle cuál de los dos era. Para este parcial vamos a manejar el de límites. Para el primer parcial ya lo tenemos. O sea, el primer parcial No, profe, hablo del segundo corte. O sea, hablo del segundo corte que usted dice que el taller que se entrega dentro de 8 días en el parcial. Sí. Bueno, venga, les voy a colocar aquí, les voy a borrar esto y les voy a colocar aquí para que quede escrito. Ya copiamos los porcentajes que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a anotar aquí. Entonces, bueno, del primer corte no tenemos problema porque ya teníamos los talleres que habíamos hecho del primer corte. Entonces vamos a hablar del segundo corte, como llevamos los talleres. ¿Listo? Entonces, Explique el primer corte, cuáles talleres son para el primer corte. Entonces vamos a hablar del primer corte, que quede más claro. El primer corte ya teníamos 2 talleres, que eran los que habíamos hecho y ya estábamos calificados. ¿Listo? En el primer corte hicimos un taller sobre desigualdades y el otro taller sobre límites. Entonces aquí hablamos de desigualdades y el otro que hablamos fue sobre la parte de las funciones. Ya para el segundo corte, el primer taller que hicimos fue un taller de límites y entraría en este caso el primero que era de derivadas. Y podemos dejar estos dos talleres que tenemos, el de límites y el de derivadas. Y para el tercer corte entraría de la regla de la cadena y lo que vamos a manejar después de aplicaciones, que son los de máximos y mínimos. ¿Listo? Entonces, para el tercer corte ya podemos dejar uno que era de la regla de la cadena. Y otro que podamos hacer que sea de aplicaciones. Que las aplicaciones vamos a manejar lo que son máximos. ¿Listo? Ya quedamos. O sea que el día del parcial hay que entregar es el taller de derivadas. El taller de derivadas tiene que estar a más tardar el viernes de la semana entrante. ¿El de la regla de la cadena todavía no se entrega? El de regla de la cadena, pues si lo quieren entregar bien, si no, lo pueden dejar para el siguiente. Pero entonces manejamos las indicaciones que tenemos.
Ustedes ya me entregaron el de límite, ¿cierto? Sí, señor. Le falta por hacerme llegar el de derivadas, la primera, es decir, las aplicaciones de las reglas básicas, y el de la regla de la cadena, entonces lo bajamos para el tercer corte, junto con lo que manejemos después de máximos y mínimos. El que se quiere que el lunes se le Ok, envíe profe. quién debe cada taller, una Listo, lista. yo voy a hacer, vamos a hacer un cuadrito después ya y les envío quiénes deben talleres para que ustedes lo miren ahí y digan, ay, fulano tal, ustedes pueden comunicarse con él si le hablo el chino. Y hay que manejarlo porque la universidad determinó determinados porcentajes que hay que cumplir con ellos. ¿Listo? Profe, las personas que usted mencionó ahorita son los que deben el taller de límites El taller de límites. y tienen plazo para entregarlo hasta el viernes que viene, dentro Hasta de el un 8. viernes. Hasta el 8 porque es la hora del parcial. Bueno, sí, es porque Ok, es la hora profe. puede ser el primer parcial, pero pongámosle fecha hasta el viernes porque si le damos más fecha entonces termina. Pongámosle que tienen fecha por hasta el próximo viernes, incluyendo el de derivadas, ¿no? Ya, de presentar el de límites y presentar el de derivadas. Nos tienen que ponerse al día con los talleres Para de que primer y ustedes, segundo corte. los estudiantes queden el día con los Talleres de talleres, primer y de los segundo. talleres del segundo corte. Primero y segundo. Se quedarían el día primero y segundo corte. Los del primer corte ya lo sabemos, que yo se los entregué a ustedes, alcanzamos a entregar esos. Y el segundo corte entonces es lo que hemos hecho a través de la parte virtual. Ustedes me han mandado el de límites y el que yo les mandé, ustedes me faltan por entregarse derivadas. Vamos a hacer hoy algunos ejemplos de regla de la cadena. Sí, sí. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ejemplos. ¿De acuerdo? Para que ustedes me manden después ese taller. Entonces vamos a manejar ejemplos. Vamos a empezar con este, que tiene una combinación de funciones polinómicas y una función trigonométrica. Entonces, mira, a medida que lo vayamos a ir desarrollando, vamos a hacerlo con preguntas abiertas, es decir, ustedes vamos sabiendo cómo aplicamos la regla de la cadena y recordamos los principios básicos que se manejan cuando nosotros manejamos funciones compuestas. Les decíamos dentro de la parte que manejamos que es fácil determinar cuándo es una función compuesta, es decir, es como si este fuera f de x y está elevado a una potencia. Lo podíamos manejar de una simple manera de explicación, es decir, como si tuviéramos un f de x y estuviera elevado en este caso a una potencia n, ¿de acuerdo? Entonces, pero recordemos que dentro de esas funciones fx pueden haber funciones diferentes. En este caso tenemos funciones polinómicas y tenemos funciones, en este caso trigonométricas. Entonces, ¿cómo me quedaría hacer la derivada? ¿Cuál sería Profe, ¿eso es x cubo? ¿Eso es x cubo o x cuadrado? X cubo más 4x cuadrado más seno al cuadrado de x2 más 5. Entonces, ¿cómo me quedaría la parte de hacer esta? Si aplicamos nuestra regla de la cadena, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué sería nuestra primera parte que hacemos? Se baja el exponente, quedaría 3. Bajamos el exponente de la función, es decir, 3, la función me queda igual, x3 más 4x2 más
seno cuadrado de x2 más 5. Listo, me quedaría a la otra. ¿Listo? Entonces aquí como no me cae, le voy a colocar aquí, pero recuerde que este por es el que viene de aquí, por la derivada interna. ¿Cuál sería ahí la derivada interna? La derivada de x3, ¿cuánto es? 2x, 3x2, 3x2. Más Más 8x. 8x. más, esta es una función compuesta. Hacemos primero la parte de la función compuesta, es decir, bajamos el exponente. Me quedaría 2 seno del mismo ángulo. ¿Qué seguiría ahora? ¿Qué nos seguiría ahora? La derivada del seno, que es la de la potencia, es decir, bajamos el 2, me quedó seno de x cuadrado más 5. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Si aplicamos Por regla de la coseno, profe. la derivada Coseno. del seno, que es coseno, del mismo ángulo, que es x2 más 5, y multiplicado por el ángulo que sería 2x. ¿De acuerdo? Esa sería la forma de que estamos empleando nuestra regla de la cadena. Les decíamos que cuando nosotros manejamos de cómo realizar el procedimiento para una función compuesta, independiente del tipo de función que tengamos, tenemos que en la estructura de su función, si es compuesta, es aplicable la regla de la cadena. ¿Entendido? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a combinarlo con funciones logarítmicas, exponenciales y trigonométricas. Entonces la idea es que después de que ya manejemos nuestra parte de la regla de la cadena, no tenemos ningún inconveniente en manejar estas apreciaciones. Vamos a hacer este otro ejemplo. Y igual, vamos a colocar aquí tangente la 3 de x4 más 2x más logaritmo de escribir seno de x2 más 5 más 8x3, pongámoslo, leémoslo a la 4. Mire que aquí ya tenemos una función, aparte de que es compuesta, tenemos combinaciones, en este caso, una función trigonométrica, una función logarítmica que tiene como ángulo una función seno y una función polinómica. Ya recuerde que estamos haciendo hoy nuestra sesión de cómo podemos resolver esto. Entonces vamos a colocarlo aquí. ¿Cómo me quedaría la derivada de esa función? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué sería lo primero que hacemos? Profe, esa función está elevada A la 4. a la 4. ¿Y se alcanza a notar? No. Y se colocaría la misma función. La misma función que es tangente al cubo de x a la 4 más 2x más el logaritmo del seno de x2 más 5 más 8x3, me quedaría elevado a la ¿qué? A la 3. 3. ¿Listo? Bueno, aquí si nos queda suficiente campo aquí. Ustedes necesitan el tablero. Pasémosla, que aquí ya no, como que no se alcanza a notar. Pasémosla a la parte de arriba, la derivada interna. ¿Listos? Listo, profe. Vamos a hacer en la parte superior la derivada interna.
Entonces, como les decía, hoy vamos a manejar ejemplos. Entonces, supuestamente aquí vamos a hacer, lo que vamos a escribir allá es como producto, ¿listo? Entonces aquí vamos a hacer este lleno de acá, producto. Y vamos a hacer es la derivada interna de toda esta función. ¿Cómo me quedaría la primera? Secante cuadrado. ¿Estamos de acuerdo todos? Porque la tangente está elevada a una potencia. Si está elevada a una potencia, que necesariamente ¿qué tenemos que hacer primero? Bajar la parte de nuestra potencia. Y nos quedaría 3 tangente cuadrado del ángulo que es x4 más 2x. ¿De acuerdo todos? Como la teníamos una función compuesta de tangente, en este caso al cubo, bajamos de 3 y me queda tangente cuadrado. Entonces, ahí teníamos nuestra primera parte de bajar el exponente. Listo. Ahora acá seguiría por la derivada de la función. ¿Cuánto es la derivada de tangente? Secante cuadrado. Secante cuadrado del mismo ángulo que es x4 más 2x. Por, ¿qué nos faltaría ahí? La derivada del ángulo. ¿Cuánto es la derivada del ángulo? 4x3 más 2. 4x3 más 2. Y mire que hasta ahora hemos hecho esta primera. ¿De acuerdo? Listo, entonces ahí tenemos, ¿qué hicimos? Simplemente manejamos la derivada de tangente al cubo de x4 más 2x. Bajamos el 3, que me queda tangente cuadrado. Hacemos la derivada de tangente, que es secante cuadrado, con el mismo ángulo. Y por último, hacemos la derivada del ángulo, que es 4x3 más 2. Entonces aquí sería más, hacerlo aquí grande, más, ¿cuánto es la derivada del logaritmo del seno de x cuadrado más 5? ¿Qué decíamos de la derivada de un logaritmo? Uno sobre la función, profe. 1 sobre la función. Entonces aquí escribo 1. En este caso la función es seno de x cuadrado más 5. ¿Listo? Por la derivada del seno. ¿Cuánto es la derivada del seno? Coseno. 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 Coseno del mismo ángulo, que es x2 más 5, por la derivada del ángulo. ¿Cuánto es la derivada del ángulo? 2. 2x. 2x. Vamos aquí con este. Más la derivada de 8x a la 3. Veinticuatro x a la 2. 24. Mire, este sería toda esta nuestra primera parte por todo lo que tenemos de esta sección. Es decir, que nosotros aquí aplicamos nuestro criterio de las derivadas internas aplicando regla de la cadena. Entonces, el resumen, bajamos el 4, lo que hemos convertido en 3, y hacemos la derivada interna de la función, que en este caso es tangente a la 3, me quedaría tangente cuadrado del mismo ángulo por la derivada de tangente, que es secante cuadrado con su mismo ángulo, y por último por la derivada del ángulo, que es 4x3 más 2, más nuestra segunda, que es un logaritmo, nos quedaría 1
sobre la función que es seno de x cuadrado más 5 por la derivada del seno que es coseno con el mismo ángulo por la derivada interna del ángulo más la otra parte que tenemos como función polinómica, la derivada de 8x3 que me quedaría 24x2. ¿Preguntas? Y estamos aplicando nuestra regla de la cadena. Es decir que a estas alturas podemos decir que, como decíamos, coloquen la función que sea y la derivamos aplicando nuestro criterio de regla de la cadena. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a incluir un ejemplo de los radicales. ¿Listos? ¿Cómo? Listo, pero Estoy en clase. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Escribir aquí. Escribir raíz quinta de sí. Entonces mire cómo no es que lo vayamos a complicar, sino lo vamos a combinar. Primero, ¿cómo leemos esa expresión? Lo leeríamos como ¿qué? ¿Raíz qué? Raíz quinta de e a la x cuadrado más seno cuadrado de x más logaritmo de x2 más 5 a la 3 más tangente cuadrado de x cuadrado más 3 todo elevado a la 7. ¿Qué decíamos cuando tenemos funciones radicales? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? ¿Qué es lo primero que hacemos? volverlo una potencia. Volverlo una potencia. Y para volverlo una potencia aplicamos las propiedades básicas que manejamos en matemáticas básicas, era de cómo convertir un radical en potencia. Entonces, lo primero que haríamos aquí sería convertir esa función en una potencia y nos quedaría la misma, pero elevada a las 7 quintos, ¿no? la misma función e a la x cuadrado más seno cuadrado de x más logaritmo de x cuadrado más 5, el ángulo es el que está elevado a la 3, más tangente cuadrado de x2 más 3, todo elevado a la ¿qué? 7 sobre 5. A las 7 quintos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, vamos a hacerlo lo mismo en dos partes. Vamos a hacer nuestra primera derivada de y'. ¿Cómo me quedaría la primera? ¿7 quintos? Es decir, bajamos el exponente. Mire que ya cuando aprendemos a manejar las reglas, simplemente lo hacemos de forma directa. Bajamos el 7 quintos, escribimos la misma función, pero disminuimos el 7 quintos en 1. Entonces me quedaría la misma función que es e a la x2 más seno cuadrado de x más logaritmo de x2
más 5 elevado a la 3 más tangente cuadrado de x2 más 3 elevado a la 7 quintos menos 1. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, ¿qué seguiría aquí? Entonces decimos que vamos a utilizarlo aquí por la derivada interna de toda esta función. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esta derivada interna. Se me tendría aquí, ¿cómo estamos de espacio ahí? ¿Alcanzamos a hacer ahí? Sí, Entonces, Yo vamos creo a que sí, hacer la, profe. vamos a hacer la derivada arriba porque tenemos seno compuesto y este también. Vamos a hacerla en la parte de arriba para que nos quede. Entonces, aquí tenemos como producto, es decir, que lo vamos a hacer en la parte de arriba. ¿Vale? Te voy a borrar y vamos a hacer esa derivada interna arriba. Aquí nos falta hacer la resta de 7 quintos menos 1. ¿Cuánto nos daría esa resta? ¿Cuánto nos daría la resta de 7 quintos menos 1? ¿Cuánto nos da 7 quintos menos 5 quintos? Esta resta. Siete quintos menos 1 nos daría 2 quintos. Sí, ¿Sí? Bueno. sí. Entonces, Bueno, entonces vamos a hacer las derivadas internas de esta, que me quedaría, entonces vamos a colocarle, recuerde que es por, y lo vamos a colocar aquí. ¿Cuánto me da la derivada de e a la x cuadrado más seno cuadrado de x? ¿Qué decíamos cuando tenemos una función exponencial de e a la f de x? La derivada es la misma, ¿sí? Entonces, e a la x cuadrado más seno cuadrado, en este caso de por la derivada interna. ¿Cuánto me quedaría la derivada de la función que tenemos como exponencial de x cuadrado más seno cuadrado de x? ¿Cuánto me daría esa derivada interna? Recuerda que estamos hoy 2x 2x, pero hoy estamos haciendo más la derivada más 2 seno la derivada me quedaría 2 seno de x por la derivada del seno que es coseno coseno de x. Y la derivada de x que es ¿cuánto? Es decir, aquí ya iríamos por la derivada del ángulo, que ¿cuánto vale la derivada del ángulo? 1. Entonces 1. voy a dejarlo así. Entonces ahí teníamos nuestra primera parte, más, aquí alcanzamos a hacer esta. Entonces vamos aquí, la derivada de esta me daría ¿cuánto? ¿Cuánto es la derivada de un logaritmo natural? 1 sobre el ángulo. 1 sobre la parte del ángulo que es x, 2 más 5 a la 3. Por la derivada del ángulo. ¿Cuánto me quedaría la derivada del ángulo? ¿Cuánto me quedaría la derivada de x cuadrado más 5 a la 3? Como si tuviéramos una potencia, ¿cierto? Entonces me quedaría ¿qué? Que baja el exponente. Se baja el Que baja el exponente. exponente. Entonces queda 3 x2 más 5 al cuadrado por la derivada del ángulo interno que sería 2x.
¿Sí alcanzaron a anotarlo ahí? ¿Sí alcanzaron a anotar allá? Y ¿Listo? un poquito. Bueno, pues en todo caso, como ya ahí el tablero me llegó al punto, pero tenemos simplemente como manejamos, hagámoslo aquí. Como el ángulo es también una función compuesta, en este caso x cuadrado más 5 que está elevado a la 3, primero bajamos el 3, convertimos nuestro ángulo en x2 más 5 y por último multiplicamos la regla de la cadena. Recuerda que cuando hablamos de regla de la cadena que decíamos que era una secuencia de la parte de las funciones, más, ¿cuánto me da la derivada de tangente cuadrado? 2 tangente del ángulo. 2 tangente del ángulo. ¿De cuánto me vale el ángulo? X cuadrado más 3. Por la derivada de tangente que es cuánto? Secante. Secante cuadrado Secante cuadrado de qué? Del ángulo. del ángulo. Y por último por la derivada interna del ángulo que es cuánto? X. Y aquí separaríamos nuestra derivada. Entonces, ¿entendido lo que hicimos? Sí, señor. Bueno, voy a colocarle aquí una para que... Bueno, aquí nos faltaba un pedacito, ¿no? ¿Qué era el pedacito que nos faltaba aquí? Que 7 quintos menos uno, ¿cuánto nos da? 2 quintos. Es decir, que a colocarlo así con rojo, este sería nuestro 7 quintos menos uno, me quedaría 2 quintos. ¿Listo? Bueno, voy a colocarles aquí unos ejemplos a ver para ver cómo los hacen ustedes allá. Vamos a borrar aquí. ¿Ya podemos borrar o ya copiaron? ¿Ya podemos borrar aquí? ¿Listo? Bueno, vamos a borrar aquí. Vamos a hacer esta primera como A. Vamos a hacer esta como C. Listo. A ver, vayan a ir haciendo estas dos y luego miramos que si hacemos otro. Se pueden ir abriendo el micrófono cuando ya lo estén terminando y miramos a ver si entre todos hacemos la revisión de esta forma como nos quedó la primera.
Entonces la primera tenemos a y igual a coseno al cubo de x3 más 2x por e a la tangente cuadrada de x2. Entonces aquí ya observamos que tenemos un producto de funciones y lo otro tenemos una raíz cúbica de tangente al cubo de x cuadrado más seno x por x3 más 4x elevado al cubo, todo elevado a la 5. Listo, me avisan cuando diga, bueno, profe, yo hicimos esta primera vez cómo la desarrollamos y miremos a ver si nos queda bien. Entonces, cuando termine alguien, abre el micrófono y dice, profe, así sería, y entonces la revisamos. Listo, hay una parte importante que a ustedes todos les mandaron cómo abrir su correo institucional, ¿cierto? Todos deben tener un correo institucional, ¿sí? Profe, yo no sé eso, a mí no me ha llegado nada de eso, no. Sí, La verdad no sé. a todos les tuvieron que haber mandado algo. Profe, ¿eso no es lo de Academusoft? Y lo de Cademasoft. Todos tienen un correo. Ah, Sí, todos deben sí, tener. señor. Porque Sí, claro, todos tienen Sí, un eso correo sí. institucional. Sí, porque a partir de ahí fue que nosotros pudimos armar la parte virtual. A partir de que a nosotros nos dieron también nuestro correo institucional y a partir de ahí es donde podemos ir acomodando todos Usar los estas estudiantes. plataformas. Se usa esta plataforma con el correo institucional. Sí, y para poder usar la plataforma en la que estamos. Listo, a ver, ¿cómo vamos con el ejemplo? No, A ver, un voluntario o una voluntaria. No hemos escuchado hoy a las damas. Fabián, Diani. Diani, Pues sí, no sé, ¿no? Diani Fernanda. Está durmiendo. Señor, A ver, ¿cómo haríamos la primera? A ver, vamos a hacer esta, que la haga Diani. Pues es que estamos lejos, pero ahí lo podemos hacer. Entonces, que lo importante es determinar que ahí tenemos que. pues, profe, esto se deriva primero la del coseno. Sí, pero lo que decimos es que primero tenemos un producto, ¿sí? Coseno al cubo de x3 más 2x por e a la tangente cuadrado de x2. Es decir, aparte de que tenemos un producto de funciones, tenemos que desarrollarlo como la parte de producto, es decir, una trigonométrica y una exponencial. Cuando nosotros hablamos de la derivada de un producto, ¿qué decíamos, Diane? La derivada de un producto que es igual.
como si, independientemente, mira, como si tuviéramos aquí fx y esta fuera otra función gx. Es decir, tenemos un producto de estas dos funciones. Y cuando tenemos un producto de dos funciones, ¿qué hacemos? La primera derivada. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la primera por la derivada de la segunda. Estamos Sí. de acuerdo, tenemos a Diane, vamos a trabajar con Diane ahora. Entonces, yo escribo la primera que es cuánto, coseno de x3 más 2x, ¿listo? Esta es mi primera por la derivada de la segunda. La segunda. ¿Cuánto es la derivada de una función exponencial? Cuando estemos en cálculo integral es lo mismo, la integral de una e a la x es e a la x, y la derivada de e a la x es e a la x. Es decir, que la derivada de una función exponencial es la misma. Función. Es la misma función, se me quedaría e a la tangente cuadrado de x2. ¿De acuerdo, Yanni? Señor. Ahora que me quedaría hacer ¿qué? La derivada de tangente cuadrado. ¿Cuánto me da la derivada de tangente cuadrado? Observe que está al cuadrado. 2 Entonces me quedaría- tangente de x cuadrado. Dejemos a Diane. 2 tangente de el ángulo que es x cuadrado. ¿Listo, Diane? ¿Qué seguiría? ¿Cuánto es la derivada de tangente? La de tangente secante. Entonces, decimos por secante cuadrado del ángulo que es x cuadrado. ¿Y qué nos faltaría? ¿Diane? La derivada de la primera. La derivada, no, la derivada del ángulo. La derivada del ángulo. ¿Cuánto es la derivada del ángulo? 12. Y ahí Dos. teníamos, Espérame, pero es que no veo. Es que no veo, se distorsiona la imagen. aquí ya la alcanzó a ver mejor. Profe. Lo que hicimos, entonces dijimos 2 tangente con el ángulo que era x cuadrado, por la derivada de tangente, con la voz se escucha, por secante cuadrado con el ángulo y por último por la derivada del ángulo. ¿Listos? Sí, señor. Bueno, vamos a tomar aquí otro, a ver, otro Juan Diego Rojas. Juan Diego. ¿Ya está Juan Diego? No. A ver, vamos a tomar otro. John Sebastián, Juan David, Pongámosle a Iván. Juan David. Juan David Pinilla. Ujú. Juan David. Entonces hicimos la primera parte que era. Señor. Sí. Hicimos la primera que era la primera por la derivada de la segunda. Entonces si aplicamos la Profe, regla. es que si te- Señor. Aló. ¿Qué pasa con Juan David? ¿Sí me está escuchando? es No lo escucho. pero mi ¿No le entra? ¿No le entra la dañar? Profe, ahí sería la segunda Sí, por pero la derivada entonces tenemos que decir más. de la primera. Entonces decimos que más. La segunda la dejamos igual. Y a la tangente cuadrado del ángulo x2 por la derivada de la primera. ¿Cuánto me da la derivada de la primera? 3 coseno al cuadrado 3 coseno cuadrado. ¿De cuánto? ángulo. Del mismo ángulo que es x3 más 2x. Por
La derivada de Por- coseno que es Menos seno. menos seno del mismo La misma ángulo, función. que es x3 más 2x, cerramos aquí por Por la derivada que sería 3x cuadrado más 2. 3x cuadrado más 2. Más 2. Más 2. Todo este sería nuestra parte que estamos haciendo. Si quieres, pongámoslo aquí, en paréntesis, que es la segunda por la derivada de la primera. Y ahí estamos aplicando nuestra regla de la cadena. ¿Listo? Una pregunta. Señor, ¿No seno es el mismo que seno a la -1? ¿cómo? ¿Menoteno es lo mismo que seno a la -1? No, señor. Porque cuando nosotros hablamos cuando nosotros tenemos dos funciones, es decir, yo tengo y igual a seno de x, es diferente de decir y igual seno a la -1 de x. Aquí estaríamos hablando de qué? De una función inversa. Vale, gracias, profe. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Porque aquí estaríamos hablando de una función inversa. Aquí diríamos que es como si estuviéramos hablando de y1 sobre seno de x. Hay una parte básica cuando nosotros manejamos en matemática básica, es cuando tenemos y igual de x a la a, es una función. Pero si yo tengo y igual a 1 sobre x a la a, puedo decir que esto es lo mismo que decir y es igual a x a la menos a. ¿De acuerdo? Cuando tenemos esta función, vamos a manejar desde la forma de la inversa como y igual a x a la menos a. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer la B. A ver, ¿quién quiere hacer la B? Metemos aquí a alguien, a ver aquí entre la lista. Profe, pero espere, la resolvemos primero. Bueno, hagan a ver. Y vamos a hacerlo aquí a la cerca entre los números. Estamos que 18. 14. Vamos a ver, revisar. 14 son los que estamos. Profe, qué pena, eso es raíz cúbica de De tangente al cubo de tangente x al a cubo la 2 de más x seno cuadrado más seno de x, que es el ángulo, por seno x a la de 3 más x. 4x elevado a la 3 y todo elevado a la 5. Ahí mientras que la van haciendo, yo voy borrando esta parte.
Sí, pues esto, ahí mientras van terminando el ejemplo, hay una parte importante que es que el departamento también quiere analizar cuando ustedes presentan problemas para entrar a la plataforma, así sea la plataforma, la inconveniencia de cualquier índole, hay necesidad de que ustedes escriban o me escriben aquí con una evidencia, tomen una foto que no pudimos entrar para yo poder hacer llegar eso al departamento y saber que determinado estudiante tuvo inconvenientes para entrar a la plataforma. Pero si por lo menos no me escribe, por lo menos en el WhatsApp me dice, profe, yo traté de entrar y me muestran la hora que trató de entrar y la evidencia de lo que toman, yo lo hago llegar al departamento para que la universidad tome alguna medida o cómo le ayudan o cómo le ayudan a solucionar el problema. Es más para la universidad que para usted. Sí, ahí ya es como para que la universidad tenga como una estadística de quienes han tenido problemas para ingresar a la plataforma, bien sea por señal o falta de equipo, alguna de las inconvenientes que se les presente. Entonces lo bueno es que por lo menos la universidad o en este caso el Departamento de Ciencias Básicas, que es al que nosotros estamos adscritos, pueda tomar una decisión. Entonces, por lo menos ayer en una reunión nos decía el coordinador que es importante que los estudiantes manifiesten los inconvenientes que han presentado con el fin de ver qué tipo de solución se le pueden dar. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces entendimos ahí si tenemos alguna duda, tenemos que hacerla llegar. ¿Sí me escucharon todas las indicaciones? Señor. Bueno, entonces es para que si por lo menos el día del parcial ustedes van a entrar. Aquí está mi foto, aquí está la foto de mi WhatsApp, aquí está. Entonces se le busca la forma de solucionarla. Pero si no todos dicen, no, profe, no entré, entonces hacemos el parcial otro día. Porque recuerde que tenemos siguiendo manejando la parte de los parciales y de los supletorios. Entonces ya los supletorios y la universidad tiene una política para hacer cobros. Entonces tratemos de hacerlo el día que señalemos de la fecha para poder solucionar, para poder presentar el parcial de forma regular. ¿Listos? Bueno, ¿cómo vamos con este segundo ejemplo? Lo hacemos aquí también así como de un número del 1 al 14. ¿Era que un número del 1 al 14? ¿Aló? Número del 1 al 14, alguien que diga ya. El 9, el 9. El 9. El 9 le tocó a Iván. Iván. Se ríen estos chicos. Ya ni se ríe, qué pata. Verdad, Iván, discúlpeme ahí, no fue Iván Darío, Iván Darío Ardila, ¿no? ¿Iván qué? Iván, dice Iván. No, dice Iván Ardila. Iván Ardila. Que a Iván le falta el primer taller. Bueno, Iván, ¿sí está ahí? ¿Cómo nos quedaría, Iván? Recuerda que estamos aquí aprendiendo porque después cuando manejemos la parte de la autoevaluación ustedes se van a colocar 5 y dicen, uy, pero ese chino no trabajaba. ¿Cómo me queda la B? Iván, ¿sí me está escuchando o no? Está dormido. A ver, Iván, ¿cómo me queda la B? Topógrafo que no madrugue está jodido. Topógrafo que no madrugue está jodido. Hay una más fácil. Que si ustedes son de topografía y el topógrafo que no madruga se lo lleva a la corriente. Que los topógrafos son los primeros que tienen que estar en campamento
Y no solamente en campamento, con todos los chécheres en la cabeza, porque no pueden dejar ninguna, ni la estación, los pinceles, no dicho, tienen que andar con un maletín al hombro. Entonces, pilas, los topógrafos tienen que dar Que no sabe. esa excepción. No, es que ya están viendo ya clases de prácticas y se ponen a cargar cheches. Mira que yo soy topógrafo y que sé Bueno. qué es eso. A ver, Iván, Dice que no sabe. Que no sabe. ¿no sabe? Entonces esto, a ver, cojamos otro número, de 1 a 14. El 9, profe. El 9 era Iván. No me a decirlo. Sí, perdón. Ya ni que tiene con... El 12, profe, el 12. El 12, El 7. Juan David Pinilla. Juan David Pinilla. No, Juan David. Bueno, Juan David, hagamos este a ver. Profe, Jan me escribió que él quiere pasar a... Pues que él quiere resolverlo. ¿Quién? Jan Uy, me- profe, sí, Jan es tonto para eso. Que abra el micrófono y comente. Vamos, Jan, que tú puedes. Vamos, Jan, vamos. Está leyendo. ¿Qué pasó, profe? A ver, ¿quién la que decir? Ian, hágale, Ian, a ver si la escuchamos. O Giancarlo. Giancarlo Mejía, profe. Giancarlo, por eso, entonces hagámosla a Giancarlo, a ver. A ver, Giancarlo. ¿Cómo te quedaría? Este muchacho se ríen de los otros. Bueno, vamos a ayudarle a Giancarlo para que aprenda. Recuerda que si lo leemos, le leeríamos como raíz cúbica de toda esta expresión. Entonces, miren, para que Giancarlo y para todos, es como si tuviéramos esto a la n de una función de fx elevado a la n. ¿Sí me entendió, Giancarlo? Mire, como si tuviéramos una raíz a la n de fx elevado a la n. Entonces, lo primero que debemos hacer es lo que decíamos en matemática básica, convertir ese radical en una potencia. Entonces, daría fx a la n sobre... ¿Entendido, Giancarlo? Por lo menos ahora me toco y charlamos. Sí, señor. Bueno, entonces si nosotros ya lo hicimos y lo convertimos en potencia, ¿cómo me quedaría todo ese radical? Debemos solamente alientarlo, ¿sabes? ¿Será que hoy va a salir a decir, bueno, ya aprendí cómo manejar esto? ¿Cómo me quedaría entonces la función? ¿El exponente es cuánto, Giancarlo? 5, ¿cierto? ¿Y cuánto es el radical? ¿Y cuánto es el radical? 5 Tres. tercios. De 5 tercios. Entonces mire que sí sabe. Ahora le dice a los otros, ve que sí era capaz. Ay, lo está volando. Sí está, ya va súper. Ya pasé el parcial. Ya pasó el parcial. Oh. Se ve bien. El chino más malo. 5 tercios. ¿Listo? Ahí lo convertimos en ¿qué? En potencia. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Si hablamos de la derivada, mire que ya escribí Y'. ¿Qué hacemos, Giancarlo? ¿Qué bajamos? El 5 tercios. El 5 tercios. Y lo disminuimos en 1 y escribimos la misma función tangente al cubo de x2 más seno x como ángulo por x3 más 4x elevado a la 3, ¿listo? Y lo disminuimos en 1. ¿Listos? Ahí hicimos la primera parte. Es decir, lo que teníamos como potencia x a la 3, lo bajamos y lo disminuimos en 1. ¿Listo? Ahora hagamos por lo menos la primera. Entonces, aquí, si nosotros leemos lo que tenemos dentro del radical, es decir, de lo que está dentro de esa potencia de 5 tercios, tenemos tangente al cubo de x cuadrado más seno x, que es toda una función, por x a la 3 más 4x elevado al cubo. Entonces,
aquí realmente lo que teníamos es un producto de función. Entonces tenemos fx por gx. Disculpe, ¿no era x cuadrado? ¿Está bien? Entonces aquí lo vamos a hacerlo como un producto. Entonces vamos a escribir aquí. O sea que todo esto viene multiplicado por todo lo que vamos a escribir aquí. Que es un producto que sería el primero por la derivada del segundo. A ver, por lo menos hagamos la primera ya, Carlos. ¿Cómo me quedaría la primera? Entonces, la primera me quedaría igual. Tangente al cubo. Por. ¿Cuánto me da la derivada de la segunda? Giancarlo, Giancarlo haga este pedacito. Es 3x a la 2. Primero bajamos el 3. Ah, sí. Porque está elevado al cubo, entonces primero x3 Vamos el más 4x al 2. ¿Listo? Ahora sí hacemos la derivada interna de esto, que es ¿cuánto? 3x a la 2. 3x a la 2 más la derivada de 4x Más 4x. más 4. La derivada de 4x es 4. Más 4. ¿Listo? Más 4. Entonces ahí hicimos, esto era primero por la derivada del segundo. Y aquí me quedaría, hicimos el primero por la derivada del segundo, entonces este no lo pongamos todavía, cerremos. Aquí escribimos más el segundo, a ver, hagamos alguien que haga la otra parte. Entonces, la otra me quedaría el segundo, que es x3 más 4x al cubo por, ¿cuánto me da alguien que hagamos esa? Por la derivada de tangente al cubo, que es 3 tangente cuadrado del ángulo por la derivada de tangente, que es secante cuadrado por la derivada del ángulo, que sería 2x más coseno de x. Y todo eso sería cerrado aquí. Entonces mire que hoy manejamos fue ejemplos de aplicaciones de regla de la cadena. Entonces nos vemos el martes para manejar las indicaciones de cómo vamos a hacer el parcial. A los compañeros que no entraron hoy, coméntenles. De todas formas, díganles que queda grabado el video para que ustedes se los comuniquen o se los presenten. Se los presenten. Hoy cambiamos nuestra localización. Aquí tenemos hoy el tablero, ya lo manejamos. Se dan cuenta que estaba como más fijo. Y la idea era que poder manejar, que ustedes como estudiantes puedan entender más fácilmente los procedimientos que hacemos. Entonces, le invertimos hoy a hacer más huecos aquí en el apartamento para que ustedes manejaran mejor la parte del tablero. Sí mejoramos con la parte de que ustedes entiendan. Sí mejoramos hoy la parte la que buscamos, lo que busco con esto es que ustedes entiendan más fácilmente los procedimientos y observen que yo normalmente les hago cambio de tintas para que ustedes entiendan. Entonces nos vemos el martes. No se olviden comentarle a los compañeros que hay necesidad que el martes hagamos lo posible, y los que tengan inconvenientes de señal, de plataforma, de entrada a correo, que lo hagan saber, porque vamos a llegar el día del parcial. Profe, es que a mí yo no he entrado, entonces ¿cómo usted que nos forma un problema para las notas? Necesariamente cuando vamos a reportar notas, señor, ¿sí le escucho? Es que hay unos compañeros que si no tienen internet en las casas. Sí, esa es una de las inquietudes que ellos deben comentar
para ver cómo se soluciona, si se soluciona a través del celular o a través, alguna forma tienen que buscar a ver cómo solucionan. Pero si por lo menos yo no comento y no decimos nada de que tenemos problemas, y el día del parcial es que voy, profe, es que yo no tengo internet, pero va a ser el día del parcial. Pero si hacen los comentarios antes, se busca ver cómo se puede solucionar el problema de cada estudiante. ¿Listos? Profe, más o menos cuánto es el parcial. El parcial es el 24, de hoy en 8. Y es El 8, pero el de primer corte. El de primer corte. Ya les di los temas y comenzando les di los temas que eran intervalos, desigualdades, funciones, dominio, rango y gráfica de funciones. ¿Listos? Y al segundo parcial ya entramos lo que es límites y derivadas. Y el tercero manejamos aplicación de regla de la cadena y máximo de mínimos, que es la última parte que nos falta manejar. No sé si de pronto alcanzamos a manejar algo del cálculo integral, pero algunos ejemplos. Pero por ahora vamos hasta máximos y mínimos. ¿Listos? Bueno, chicos, entonces nos vemos el martes. Y por favor háganle comentarios a todos los compañeros, y los que tengan problemas ustedes mismos encárguense de ayudar a transmitir. Bueno, es que tiene problemas, pongamos correo para hacerlo llegar al departamento. ¿Listos? Bueno, que pasen buen día. Listo, que ya se tomó listo. Listo, profe, igualmente. Ya tomamos listo hoy, ya lo tomé listo. Ustedes que descansen, cuídense. Profesor, anóteme a mí. Sí, ya está aquí. A ver, ¿quién llegó de último? Ya lo anoté. Gonzalo Corredor. Gonzalo Corredor, Oye, ya. yo llegué 10 minutos.